Buenas tardes a todas, todes, todos. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro nuevamente de nuestro ciclo Pensar la Unidad Sudamericana hoy, nuestro cuarto y anteúltimo encuentro sobre una agenda. Bueno, a mí llamar agenda a los temas me parece bajarles el precio, como decimos a veces por acá, ¿no? Pero bueno, lo digo de esta manera, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Sobre un tema que, que es central, y creo que con este público y con estas compañeras que tenemos como expositoras, no necesito explicar mucho al respecto, pero conversábamos un ratito mientras esperábamos para entrar a esta sala. Les decía que las compañeras de Uruguay están movilizadas hoy a las 18 horas en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque ninguna conquista está garantizada, ¿no? Y en ese sentido, nuestro trabajo militante, el de estas compañeras maravillosas que tenemos hoy aquí con nosotros, incansable, y cada espacio donde sigamos dando esta lucha es un espacio que tenemos que ocupar y que es relevante. Y por eso realmente estoy muy agradecida a quienes están participando y a las compañeras que van a hablar. Tenemos a Virginia, a Rosa, a Ingrid. Ingrid está en este momento por su trabajo como responsable de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en una reunión con mujeres víctimas de situaciones de violencia. Me dijo que tan pronto termine su reunión se va a sumar y la tendremos aquí. Así que bueno, agradecer nuevamente a quienes están escuchando, a quienes van a hablar. Vamos a, como les comentaba, como siempre, grabar esta charla, la subiremos a nuestro YouTube. Tengo acá compañeras Juliana Marino, Fernanda Gil Lozano, compañeras históricas de esta lucha, Ana Cafiero, en fin, tendría que mencionar a todas y cada una de las personas que están aquí acompañándonos. Lo vamos a subir al YouTube para que después también quede a disposición, para que sea un instrumento más en el debate, en las capacitaciones o en los espacios que cada uno quiera llevar adelante. Pero sin más, vamos a empezar. Nuestra dinámica es la de siempre, 15, 20 minutos cada una, y luego tenemos preguntas en el chat, y eventualmente alguna intervención de alguna de las compañeras, compañeros que están aquí participando. Diana Ávila, que nos, la compañera del observatorio que nos acompaña, también va a estar ayudándonos, va a tomar las preguntas para que podamos llevar adelante el debate. Entonces vamos a empezar por Virginia. Querida compañera, primero la voy a presentar, porque aquí tenemos a algunas personas que están participando también de otros países, así que, bueno, vamos a presentarnos. Virginia es socióloga, feminista, ocupó diversos cargos gubernamentales y en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de género y de derechos humanos. Fue creadora del Consejo Nacional de la Mujer en Argentina, presidió la red de oficinas de gobierno de la mujer en América Latina para el Cono Sur, es directora de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente coordina la Comisión de Cuidados de los equipos del Partido Justicialista e integra el Comité de Expertos para la elaboración del anteproyecto de ley de cuidados integrales, con lo cual estamos sumamente curiosas por tener un poco más de información sobre este debate que está y se nos viene con más fuerza. Así que, Virginia, adelante. Está silenciada, Virginia. Ahí está. Buenas tardes, entonces, repito, muchas gracias al observatorio. Tuve la oportunidad de conocer a Rosa. Siempre es una enorme alegría compartir con nuestras hermanas latinoamericanas de partidos y de fuerzas políticas con las cuales tenemos una larga historia, en el caso de Brasil, más reciente en el caso de México. Saludar a mis amigas que ya fueron nombradas, a Juliana, Fernanda, Ani, con quien tenemos también una larga historia
de luchas y de amistades. Contaba que hoy participé, mejor dicho, de una actividad de campaña en la Villa 2124. Tuve oportunidad de compartir con líderes de los movimientos sociales y yo creo que esa actividad de hoy, que fue larga, llegué hace un rato, se enmarca muy bien en lo que vamos a hablar hoy. Esto que repetimos todo el tiempo. América Latina, el continente más desigual, América Latina con el más potente movimiento o proceso, diríamos, del feminismo. Fue realmente algo muy, muy vivificante, digamos, ¿no? La potencia que tienen nuestras líderes populares creo que son el reaseguro para este presente y para lo que viene. Decía también que estamos en la Argentina a un día del cierre de campaña, a pocos días de la elección, en un momento más que difícil, ¿no? Tiempos de incertidumbre, pero además de pesadumbres de todo tipo, con una oposición, digamos, que actúa con una lógica de guerra, con una oposición que representa, pero sin ningún tapujo, a los poderes fácticos, que tiene una gran responsabilidad en relación a esto que describía, que es el clima que hoy se está viviendo en la Argentina. Frente a un gobierno que tuvo muy poco tiempo para desplegar su proyecto, que generó una enorme esperanza en el pueblo argentino, que a los 2 meses o los 3 meses tuvo que enfrentar la pandemia, que lo hizo haciendo lo que había que hacer: cuidar, proteger la salud y proteger también la economía, a pesar de lo que dice la oposición, que desplegó políticas activas para todos los sectores de la sociedad. Pero aún así, venimos de una derrota en las PASO, como se sabe, y estamos encarando esta elección definitiva con toda la incertidumbre que se está viviendo en el conjunto de la sociedad. Hay algo que se ha producido en el feminismo en esta época, que es la necesidad de hacer genealogía, recuperar historias y memoria, y voy a describir algunos hitos internacionales, pero muy particularmente en América Latina, de las cuales algunas de nosotros también hemos sido protagonistas, y también algunos hitos de la Argentina, digamos, en su historia, al menos desde la transición democrática, para después centrar, digamos, los desafíos de la agenda feminista en un tema central, que es el tema de los cuidados. Hay un hito, y no está nuestra amiga mexicana, que fue la conferencia mundial, la primera conferencia mundial en México, que derramó en América Latina, pero en un principio centralmente en México, ¿no?, la constitución de un feminismo de tipo académico, y fueron después los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe los que constituyeron, digamos, lo que podríamos definir como, algunos definen nueva ola, digamos, pero podríamos entonces definirlo como el feminismo latinoamericano. Un feminismo que, si uno piensa, como es la imagen que se me aparece, Tasco, 1987, México, esa fotografía de Tasco es muy cercana al proceso que vivimos. ¿Por qué? Por la pluralidad, la diversidad de actores, y de un feminismo que surgía de las luchas sociales y de las luchas políticas por la recuperación de la democracia. Ese feminismo que se fue forjando con una identidad propia, y esa historia es lo que hoy muestra también esta potencia que tiene el feminismo latinoamericano y que es reconocido internacionalmente. Lo que vino después fue la institucionalización
de los organismos internacionales y muy especialmente los regionales, ¿no? El papel de la CEPAL se transformó en una suerte de usina, ¿no? Que alimentaba el conjunto de los gobiernos, pero también integraba a los movimientos sociales. Hace 2 años apenas tuvimos la oportunidad, quienes tuvimos protagonismo en el evento que fue Beijing. Beijing significó un antes y un después para el movimiento feminista y para las responsabilidades que asumían los estados, una agenda de género que no pudo ser desoída ni no reconocida por los estados, y significó la caja de resonancia de lo que era el feminismo a nivel internacional, su masividad y el peso relativo que tuvo América Latina. Esa experiencia para las latinoamericanas fue sumamente rica en la articulación entre el Estado y el movimiento, que para esos tiempos era fundamental. La estrategia del feminismo era interpelar al Estado, promover políticas públicas. Y el consenso fue generalizado, digamos, tanto en los encuentros que hicimos acá en la Argentina, fundamentalmente con las uruguayas, como también en otras latitudes. Los avances habían sido enormes en términos de política pública, pero se dieron en el marco de procesos de enormes retrocesos a nivel económico y social, digamos. Si en Beijing ya estaba desplegándose un modelo de capitalismo excluyente, de financiarización de la economía, después de casi 30 años, ese modelo no solo que se consolidó, sino que hizo estragos en las sociedades del mundo y muy especialmente en las periferias. Nosotros como argentinos tuvimos todos los tipos, digamos, podríamos decir, de efecto, digamos, de una política neoliberal muy, muy dura en los 90 y un proceso de recuperación que fue la etapa 2003 y 2012, donde pudimos recuperar a la Argentina, recuperar a nuestro pueblo, sino además recuperar un modelo económico y social inclusivo. Si hablamos de los grandes hitos desde la transición democrática, yo definiría que la primera etapa fue la constitución de ese movimiento de mujeres plural, que si bien podríamos decir que no alcanzó en los 80 a interpelar a la sociedad, sí generó un proceso, digamos, de construcción de una masa crítica que por las características que no fueron solamente en el caso de la Argentina, de esta etapa del feminismo, tuvo que ver con la articulación de las múltiples y diferentes formas de participación de las mujeres. Lo que nosotras decimos acá desde la Argentina, la multisectorial. Ya, de hecho, el primer germen de este proceso fue la multisectorial de la mujer. Como así también fue acompañado por procesos, en el marco de procesos de democratización en ese momento del gobierno del doctor Alfonsín, del reconocimiento de los avances internacionales fundamentalmente y de la modernización de la legislación en materia civil. Otra etapa fueron los 90, donde en el caso de la Argentina y a contracorriente, digamos, ¿no? Tuvimos un avance muy, muy importante, digamos, el primer organismo jerarquizado que fue citado por Mariana, la ley de cupos en la Argentina, que fue un modelo, yo diría, de construcción de alianzas entre fuerzas políticas como el radicalismo y el peronismo, que significó no solamente la primera ley a nivel internacional y no solamente, digamos, la posibilidad de feminizar la representación política,
que en un país como la Argentina, con el antecedente del peronismo, venía de enormes retrocesos desde la dictadura del 55, los 18 años de proscripción del peronismo, la participación en el año 83 de las mujeres era apenas del 5%. Hace pocos días conmemoramos los 30 años del cupo, en un acto muy, muy emotivo, donde estuvo, por supuesto, Juliana, una de las pioneras. Y esa etapa que significó también el impulso de políticas públicas que se debatían en el mundo, como los planes de igualdad de oportunidades, significó también la primera experiencia de una política pública transversal con resultados muy, muy importantes como la educación sexual. Hablabas hoy, hicimos educación sexual en todas las provincias argentinas, sin ley todavía, y fundamentalmente, digamos, legitimar todas las formas de discriminación, como decíamos, en esa época. Crisis del 2001, una crisis económica, política, cultural, una crisis que significó también un golpe muy fuerte, digamos, a la política, a los partidos políticos, que terminó con el bipartidismo, por ejemplo, que significó la emergencia de un fenómeno nuevo que eran los movimientos sociales, que significó también la generación de nuevos militantes que hoy ya son grandes dirigentes políticos, y algo muy importante, que es otro hito, que de esa crisis la Argentina salió con un gobierno progresista, nacional y popular, que fue el gobierno de Néstor Kirchner, y luego de Cristina Fernández de Kirchner. Esa etapa no solamente jerarquizó a la política, que estaba más que vapuleada, sino que además tuvo la capacidad de recuperar derechos históricos, derechos sociales y otros de nueva generación. Para las mujeres significó la posibilidad, o mejor dicho, la recuperación de derechos como por ejemplo los derechos previsionales, algo que también distinguió a la Argentina. Perdón, que me quedo sin batería, no sé qué. Acá estoy, ya estoy, disculpen, tengo la casa en reconstrucción. Sino que además significó la experiencia de la primera mujer presidenta, y una mujer, digamos, que todavía sigue teniendo un liderazgo muy importante en la Argentina. Significó también la creación de un clima de época que fue propicio para la participación y los debates, para la organización popular, y no casualmente, a fines de los mandatos de Cristina, se produce el primer Ni Una Menos, un país, digamos, donde a pesar de todos los avances, las mujeres tuvieron la capacidad de plantear masivamente, ¿no es cierto?, denunciar el flagelo de las violencias. Y ese hito que se internacionalizó, luego vino después el paro de las mujeres, algo totalmente novedoso que nos sorprendió a todas, porque planteó esta agenda que hoy vamos a discutir en la calle, en forma muy novedosa y masiva. Otra acción que también se internacionalizó con los paros internacionales. Esa agenda era la agenda y es la agenda, digamos, de los problemas estructurales, es la agenda de las condiciones de vida, es la agenda que instala, digamos, no solamente las cuestiones de empleo y del trabajo, sino que instala con mucha fuerza la denuncia sobre la feminización
de los cuidados, la división sexual del trabajo, la feminización de la pobreza y la infantilización de la pobreza, la relación entre patriarcado y capitalismo. Es una agenda que supimos recoger desde el peronismo, haciendo una propuesta en el marco de las campañas, sobre los cuidados, porque sabemos muy bien las que hacemos políticas que entre la demanda y la construcción de una política pública hay un trecho muy largo y muy, muy complejo, y más tratándose de una agenda que plantea un tema novedoso desde el feminismo, como son los cuidados, que son la reinvención, digamos, de lo que era la división sexual del trabajo. Esa agenda que era un enunciado, había que traducirla en políticas públicas, y lo hicimos desde una visión que respondía a las dos situaciones que la Argentina en esos momentos y hoy más que nunca tenía que resolver, que era la activación económica, y en este caso por la vía de la generación de empleo, y el drama social. La Argentina que heredábamos era una Argentina que había perdido y ha perdido la soberanía económica vía la deuda, una deuda escandalosa. Es escandalosa y así se reconoce a nivel internacional. Una herencia, digamos, que había llevado a niveles muy altos la pobreza y la indigencia, una herencia que había destruido una parte muy importante de la estructura económica de la Argentina. Esa agenda fue escuchada por el gobierno y por el presidente, y logramos instalarla en la campaña, de modo que el 1 de marzo, que fue el día de la Asamblea Legislativa, el presidente se compromete con la agenda feminista creando el ministerio, comprometiéndose con enviar una ley de legalización del aborto, y habló de los cuidados como obstáculo para la igualdad entre los géneros, vinculó la economía popular y el feminismo. Esa legitimación significó que muy rápidamente, ¿no?, se pudiera constituir una política integral en materia de cuidados, creándose una interministerial de la que ya 16 organismos del Estado participan, un proceso de discusión en la base social y en la base territorial, como son los parlamentos de mujeres, los parlamentos de cuidados, que reúne los distintos niveles del Estado. Saben que nuestro país es un país muy complejo a nivel institucionalidad. Tenemos un país federal y tenemos además descentralizados los servicios de salud y de educación. Esa agenda se completa, digamos, con la institucionalización de estas políticas, con la elaboración de un anteproyecto, que es lo que hasta ahora, digamos, tiene el gobierno, elaborado por una comisión de expertos y expertas, y que plantea un nuevo paradigma, que es ni más ni menos que el Estado asume algo que lo hacían y lo hacemos históricamente las mujeres. Estos estados que, como han sido definidos por las especialistas latinoamericanos que tienen un corte maternalista, con esta ley se promueve entonces la creación de un sistema nacional de cuidados, un sistema, digamos, que reúne a todos los organismos nacionales y que suma a las provincias argentinas y actores como el sector privado y fundamentalmente también el ámbito de lo comunitario. Esta iniciativa, que hoy está en manos del Gabinete Nacional y que seguramente va a ser presentado después de las elecciones nacionales para el debate parlamentario, tiene varias cuestiones que me parece que son interesantes,
que responden a las necesidades y a la particularidad de la Argentina, que es el reconocimiento del trabajo comunitario. Contaba entonces hoy en la reunión que tuvimos con los movimientos sociales que, citando a Silvia Federici, define al caso, digamos, del feminismo argentino como la red comunitaria más fuerte que hay en el mundo. Es la red que ha sostenido históricamente los cuidados en los sectores populares y que ha sido clave para enfrentar la pandemia. Esa ley es una ley que va a requerir de un consenso muy amplio y entendemos que va a motorizar ya los avances que ha hecho el gobierno. Se han anunciado no hace demasiado tiempo 100 medidas de la interministerial, algunas muy potentes, como las anunciadas hace poco tiempo, que es el reconocimiento del cuidado en la seguridad social, algunas otras que también van marcando, digamos, estas transformaciones que se están dando en el Estado, ¿no? Con la inclusión de una perspectiva de género, una perspectiva de cuidado, digamos. Entonces, lo que muestra es que el gobierno viene haciendo un camino y ahora ese camino no solamente tiene que institucionalizarse, sino que además la situación que vive nuestro país y todas las sociedades de nuestro continente son de una alta feminización de las actividades de los cuidados. Si miramos la Organización Social de los Cuidados, en el caso de Argentina, el 90% de la crianza y cuidado de los niños los hacen las familias, quiere decir las mujeres. En el caso de los adultos mayores es un poco menor, es del 80%. De modo que los requerimientos en materia presupuestaria, en materia de transformación del Estado y de la economía son enormes. De modo que los desafíos son construir un consenso muy, muy alto, no solamente entre las fuerzas políticas, sino en el conjunto de la sociedad. Todavía falta mucho legitimar estos temas. A pesar de la pandemia y la centralidad que han tenido los cuidados, a la hora de pensar, ¿no?, lo que tenemos que hacer, las necesidades que tenemos, requieren de un enorme consenso en un momento donde, al menos en la Argentina, hay una embestida liberal muy fuerte que nuevamente cuestiona, digamos, el trabajo, el empleo público, que cuestiona el rol del Estado, de modo que entonces estos desafíos superan a la voluntad de una fuerza política y de ahí las dificultades. Yo creo que, y me estoy muriendo de sed, yo Quedan creo unos que, minutitos. sí, yo creo que estos desafíos no son solamente para los cuidados. Los problemas que tienen nuestras sociedades requieren grandes acuerdos. Cualquiera de los problemas que nosotros tenemos, la matriz económica, ¿no es cierto?, la institucionalidad, requieren de grandes alianzas. Y la oposición, frente a cualquiera de los avances que en este corto tiempo, y a pesar de la pandemia, ha impedido toda política de redistribución. De modo que yo creo que, para finalizar, también el domingo se va a discutir si estas políticas pueden continuar, si estas políticas pueden avanzar
o si estas políticas pueden estar en riesgo. Veíamos los de Uruguay, siempre lo dijimos, hay mucha experiencia en la región en relación a los retrocesos. Nosotros hemos logrado legalizar el aborto, lo hicimos después de 20 años de un programa muy efectivo, logrado a través de una ley que fue una conquista también del feminismo, en materia de salud sexual y reproductiva. Acá está Juliana, vienen también de conmemorar hace pocos días 15 años de la Ley de Educación Sexual. Nosotros vivimos un presente donde creemos que estas conquistas van a ser para siempre, pero sin duda de que el mundo y la región nos muestra de que tenemos que estar dispuestas también a resistir. Como soy optimista y tengo mucha esperanza de que el pueblo nos apoye, espero que en la próxima reunión podamos compartir con ustedes la sanción de la ley de cuidados y todo lo que motorizará. Así que, bueno, muchas gracias y con ganas de escuchar a Rosa, la veo que está ahí y seguimos en la conversación. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Esperamos, lo hacemos el año que viene, ¿eh? para que presentemos ya una ley. Bueno, por suerte, perdón, Ingrid pudo entrar, la tenemos aquí con nosotros, con nosotras, así que si les parece, seguimos el orden del flyer como habíamos quedado. Le doy la palabra a Ingrid, primero la voy a presentar. Ingrid Gómez Saracíbar, feminista de la Cuarta Transformación, México, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y con una experiencia de más de 15 años en la administración pública en los 3 niveles de gobierno en el sector social y de desarrollo. Ingrid, tenemos 15-20 minutos más o menos, ¿sí? Perdoné, no podía reiniciar mi audio. Muchas gracias a todas y todos. Les agradezco pues la posibilidad de compartir con ustedes un poco la experiencia desde la Ciudad de México en varias temáticas. Pues, y digo, de la Ciudad de México no solo porque para mi práctica está acá, sino porque además, bueno, yo soy una chilanga, como les decimos a quienes vivimos en la Ciudad de México, antes el Distrito Federal. No me pregunten mucho por qué nos dicen chilangos, pero yo soy una chilanga irredenta. Nací aquí, es una ciudad donde estudié toda mi educación. Además es una ciudad donde me enamoré, donde nacieron mis hijas, entonces soy una chilanga irredenta. Conozco la Ciudad de México y tengo el grandísimo honor, por invitación de la doctora Claudia Sheinbaum, de encabezar el Ministerio de las Mujeres o la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Yo quisiera partir de mi reflexión diciendo que en México país, vivimos tiempos extraordinarios. La propia toma de posesión en 2018 del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de México encarna un gran movimiento social del cual yo he sido parte y he militado en los últimos 30 años de mi vida, quizá, donde pues lo que nos planteamos fue hacer una transformación de la vida pública del país, sobre todo en tiempos que eran pues complejos, y después de administraciones donde pues lo que nosotros enfrentábamos no solo era
pues regímenes muy desiguales, sino además una corrupción profunda, severa, que tenía pues alcances muy, muy complejos en todo lo que era la vida pública del país. No quiero decir que hayamos abatido todo esto, pero estamos en el camino de la transformación. La jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, ella misma es parte también de este movimiento y por eso también es que vivimos tiempos extraordinarios. A pesar de que la Ciudad de México desde 97 había sido un polo opositor al régimen imperante, y había logrado tener adelantos muy importantes, profundos en el tema de las políticas públicas en favor del fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, pues siempre era un polo de oposición. Y ahora con la llegada digo yo, de la presidencia de la República, de un mismo movimiento, pues eso también ha generado una serie de alianzas estratégicas que nos están permitiendo poner en la discusión de la agenda pública y en la agenda política feminista una serie pues de estrategias, de acciones, de políticas públicas. Para empezar, se crea la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Esta es la primera Secretaría de las Mujeres, aunque en otros estados del país existan o hayan existido secretarías, pues lo que teníamos eran institutos. Y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México jugó estos años, desde 1997 a 2018, un papel importante en las políticas públicas de la ciudad. Hacia 2007, en la Ciudad de México pues, decreta su primera ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y me refiero a esta porque cuando llegamos en 2018 al gobierno de la ciudad, pues había una serie de señalamientos importantes en términos de la lucha frontal contra la violencia contra las mujeres. Es en noviembre del 2019 cuando la doctora Sheinbaum, a través de un mecanismo que también es un poco especial en su tipo, que es la declaratoria de una alerta por violencia contra las mujeres, decreta o hace uso de este mecanismo donde se decreta no un estado de excepción, pero sí la mirada de una emergencia que permita la alineación de una serie de políticas públicas para atender la situación extraordinaria por violencia. En el ámbito federal, ya organizaciones de la sociedad civil habían solicitado a la administración pasada una declaratoria por violencia de género, que es lo que existe en la ley federal, pero en la ley local se llama alerta por violencia contra las mujeres. Y es la propia jefa de gobierno quien impulsa la posibilidad de tener esta declaratoria. Estamos a 2 años de dar cuenta de lo que han sido las acciones de la alerta por violencia contra las mujeres. Entre otras cosas, nos llevó a redefinir un sistema que necesitaba ser redefinido, necesitaba ser refrescado también, un sistema que tenía que ver con la prevención, la atención, la sanción y por lo tanto la erradicación de la violencia, que necesitaba coordinarse mejor, que necesitaba tener muy claros contrapesos también en los territorios. Como ustedes saben, la Ciudad de México es una ciudad megalópolis, es una ciudad grande, somos 9.1 millones de habitantes en la Ciudad de México, estamos divididos en 16 alcaldías que son como municipios o que son como departamentos.
son 16 y que son muy diversos y contrastantes. Tenemos una zona como la Central, como la Alcaldía Cuauhtémoc, como la Alcaldía Benito Juárez, altamente urbanizadas, pero tenemos zonas como la Alcaldía Milpalta, que es una zona netamente rural, que es muy poco, digamos, lo urbanizado, y cuyo trabajo principal tiene que ver con el desarrollo rural. También tenemos una vasta extensión del territorio de la Ciudad de México con una importancia de servicios ambientales, suelo de conservación, recarga de los acuíferos, etcétera. Entonces, la Ciudad de México es una ciudad grande con una serie de retos importantes. Y desde la política pública del gobierno de la ciudad, pues se pone en el centro el bienestar de las personas y el ejercicio o la garantía del ejercicio de los derechos. Y en el caso de la agenda desde la agenda feminista, la emergencia de poder generar estrategias y políticas públicas que prevengan, atiendan prevengan y atiendan la violencia y brinden el acceso a la justicia de las mujeres. Yo les enunciaré algunas: la creación de las unidades territoriales de atención y prevención a la violencia, que dentro de la agenda resultaban fundamentales, la creación de un modelo muy territorializado, muy desde la proximidad barrial, porque, insisto, también, a pesar de que hay una estrategia de movilidad importante, que además tiene una mirada de género, porque hemos incidido en los planes y programas de la Secretaría de Movilidad y se generó la estrategia de género y movilidad, pues la Ciudad de México todavía tiene algunas problemáticas de movilidad que esperamos estar concluyendo estos sistemas con esta mirada desde la perspectiva de género hacia 2024. Pero era importante pues hablar en términos de violencia o de atención a la violencia, de la violencia que ocurría en el transporte, y entonces se genera toda una estrategia que tiene que ver con cómo atender la violencia en el transporte. Por el tiempo, yo solo iré enumerando para que en todo caso en la sección de preguntas y respuestas podamos platicarla. Entonces, se da territorialmente un tema de atención, pero al mismo tiempo, desde la prevención, todo lo que tiene que ver con pues prevención a la violencia en el transporte y también en el espacio público, con una estrategia, lo que nosotras hemos denominado senderos seguros, que es sobre todo el rescate de espacios públicos por donde las mujeres nos movemos. Me parece que uno de los grandes logros fue crear la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio, que nosotras en la ciudad no teníamos, que era un reclamo de del feminismo, de por qué ustedes no tienen una instancia que investigue los feminicidios en la Ciudad de México. Gracias a la creación y también encadenando con otros procesos, es que se ha logrado abatir, al menos en la Ciudad de México, un 14%, estamos hacia la baja en feminicidios. No hemos ganado ahí el combate, siguen existiendo feminicidios en el país y en la ciudad, y que tienen que ver, como en esta última parte que yo escuchaba a Virginia, que tienen que ver cómo vamos haciendo transformaciones en términos de las causas estructurales de la violencia, que tienen que ver con la desigualdad, también con la desigualdad en la división del trabajo, ¿no? Etcétera. Insisto, la agenda en materia de prevención y atención de la violencia es una agenda vasta, fue parte de los compromisos y la agenda que se impulsa desde el feminismo para con el gobierno de la Ciudad de México. Y yo diría que la otra, el otro eje descansa
en todas las políticas en materia de igualdad. Decía yo al principio que la Ciudad de México se planteó el bienestar como central, el bienestar de la gente, de las mujeres, de las niñas, de las adultas mayores. Y ahí, bueno, pues hay una fuerte inversión en lo que nosotras, en lo que la propia jefa de gobierno llama toda nuestra política de bienestar, que son programas sociales de atención directa a la ciudadanía por sectores estratificados, etcétera, que son a las adultas mayores, a las adolescentes, a las niñas, con un fuerte acento en educación, porque, bueno, pues allí es donde se concentra pues el corazón también del proyecto, que tiene que ver con transformar o hacer grandes transformaciones también en la garantía del derecho a la educación para todas y para todos. Y eso por una parte, y por otra, va complementado con un proyecto muy próximo que se llaman Los Pilares, que tenemos 300 que están por todo el territorio. El otro punto, como decía Virginia, creo que ahí tenemos agendas comunes en la región, tiene que ver con los sistemas de cuidados, ¿no? Y allí, bueno, decirles que nosotras tenemos la obligación en el rango constitucional, en la Constitución de la Ciudad de México, que esto no necesariamente está a nivel federal, que a nivel país se está discutiendo todo lo que tiene que ver con la ley por la que se generan los sistemas de cuidados, pero nosotras tenemos esa obligatoriedad en la Constitución de la Ciudad de México, y justo lo que hemos venido trabajando a partir de todos los programas que se han diseñado en materia de atención a la población, es ir diseñando cómo estos se van interconectando y forman parte del sistema de cuidados. Nosotras legislativamente todavía ahí tenemos algunos pendientes, porque aunque está en la Constitución, no tenemos está en la Constitución la obligatoriedad, pero tenemos que generar la ley por la que se crea el sistema de cuidados. No sé si voy mal de tiempo, ni si alguien me va a hacer una moción, una ceñita, Te quedarían 4 o 5 minutos. Pero bueno, yo quisiera poner estos dos grandes temas. Por un lado, todo lo que se está haciendo en materia de combate a la violencia, que pasa transversalmente, que tiene que ver con el acceso a la justicia, con el territorio, con el tema de movilidad, evidentemente la apuesta en términos de la atención muy oportuna, porque la violencia doméstica sigue siendo la primera de las primeras en materia de incidencia y también de apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía. Y bueno, toda esta parte que tiene que ver con el tema de los cuidados a través de la generación de un gran soporte institucional que atiende directamente a diversas poblaciones a través de muy diversos programas, los programas pues de comedores comunitarios, todos los programas de alimentación escolar, todo el tema, por ejemplo, de las ayudas y apoyos a adultos y adultas mayores, pero las casas de día. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de las Mujeres? Aunque sabemos que todavía hay que avanzar en la discusión legislativa, pues proponiendo cómo podemos ir generando circuitos del bienestar, quizás siendo un símil a las manzanas de Bogotá, pero no solamente eso, somos una ciudad con mucha mayor población, mucha mayor extensión territorial, y ahí el reto en términos de crear circuitos se vuelve un poco mayor, aunque reconocemos que nos ha ayudado mucho conocer la experiencia de Bogotá para plantearnos estos circuitos donde además creemos que transporte o movilidad ya está haciendo lo suyo, ¿no? Ya está a través del programa de género y movilidad. Y la otra, como somos una ciudad que tiene una extensión territorial muy vasta en materia de suelo de conservación, todo lo que tiene que ver con la estrategia de género y medio ambiente, que mucho es a partir de la gestión del agua
en las colonias, en los barrios, en los pueblos más alejados del centro de la ciudad, donde hay una gran recarga. Yo pertenezco a uno, yo vivo en una de las alcaldías del sur, la que es más grande, la que tiene una gran reserva ecológica de suelo de conservación, pero que no tiene agua, y que las mujeres hoy en día seguimos haciendo la gestión del agua. Recargamos más que en otras alcaldías los mantos acuíferos, pero no tenemos agua. Y esa es una realidad. ¿Qué estamos haciendo? Pues a partir de un programa de captación de agua de lluvia con la Secretaría del Medio Ambiente o con el Ministerio del Medio Ambiente, porque reconocemos que ahí es un tema muy feminizado. Yo misma lo viví cuando llegué a vivir a ese pueblo, porque es un pueblo en la Ciudad de México. Quienes hacíamos la gestión del agua éramos las mujeres. Y a veces o generalmente no se mira porque se mira desde un aspecto administrativo, pero no saben el tiempo que invertimos las mujeres en hacer esta gestión, porque se mira además como parte del trabajo de cuidados. Dotar de estos servicios y hacerlo de manera oportuna es una de las grandes apuestas, pero también de los grandes logros que estamos teniendo. Tenemos un programa que prácticamente son jefas de familia quienes lo encabezamos, que es un programa muy interesante en términos de captación de agua de lluvia, que nos permite al menos vivir 6 meses del año con agua de lluvia captada, limpia, con una buena gestión del recurso ahí en las zonas, que es como donde yo vivo, en las zonas altas de la ciudad, que es donde llueve muchísimo. No sé si ya me pasé, pero yo diría que estos son los grandes temas de agenda. Por supuesto que pues el movimiento feminista es un movimiento feminista muy vivo, muy propositivo y también contestatario, que siempre está poniendo en la agenda temas, pero que uno de los temas más importantes tiene que ver con violencia. Y ahí estamos pues muy, muy abocadas con políticas públicas y también con estrategias. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Ingrid. Ahora le vamos a dar la palabra a Rosa. Antes de eso, les recuerdo que ya pueden ir dejando preguntas en el chat, si tienen miedo que se les olvide, que después de que termine Rosa, Diana, nuestra compañera aquí, las va a tomar y las va a compartir para que puedan ser respondidas. Bueno, voy a presentar a Rosa, la diputada federal del Partido de los Trabajadores, profesora hace 40 años, coordinadora del Núcleo de Educación y Cultura del Partido de los Trabajadores en el Congreso Nacional, coordinadora adjunta de la Secretaría de la Mujer de la Cámara de Diputados, maestra en Educación y exsecretaria de Educación en los niveles municipal y estadual, y una compañera que ya nos ha acompañado varias veces. Muchísimas gracias, Rosa, realmente lo valoramos mucho, y también a Yara por ese puente que ha tendido con la diputada para que esté aquí con nosotros. Le doy la palabra. Te doy la palabra. Ok, o microfone estava desativado. Boa noite, uma alegria muito grande estar com vocês, agradecer a Mariana, parabenizar a Virgínia, parabenizar Ingrid pelas falas, e ao cumprimentá-las, cumprimentos a todos e todas que estão aqui. A Yara, dá um tchauzinho aí, Yara, companheira que todos, acho que a maioria conhece, trabalha na Câmara dos Deputados, na Secretaria de Mulheres, e é uma grande parceira, é do Partido dos Trabalhadores, mas faz um trabalho suprapartidário em favor das mulheres do Brasil. Gostaria de dizer, na fala da Virgínia, a alegria de ver Virgínia falando com tanta proximidade do presidente Lula. O presidente Lula, que fez um trabalho brilhante no Brasil, que abriu e ajudou a construir os espaços das mulheres,
e que a gente tem muita esperança de vê-lo novamente na presidência deste país. Parabenizar a Ingrid, secretária de Mulheres da Cidade do México, que falou muito das transformações, da garantia de direitos a todas e todas, falou dos cuidados, dos projetos, do combate à violência. Parabéns, Ingrid. O Brasil precisa muito de novo, sonhar com um país onde mulheres tenham seus espaços garantidos, né? O Brasil, como todos sabem, é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 212 milhões de habitantes. O grande desafio hoje é combater a direita fascista, representado por Bolsonaro. As mulheres se uniram contra ele em 2018, no movimento Ele Não. E se não fosse esse movimento, ele teria sido eleito no primeiro turno, porque as mulheres foram definitivamente para cima dele. Ele ganhou, mas a maioria das eleitoras mulheres votaram contra. Nós somos 52% da população, mas só somos 15% no parlamento. Temos uma representação muito pequena. Então, quando a gente olha hoje no Brasil e a gente fica pensando, o impeachment contra a presidenta Dilma é fruto de um país machista, do patriarcado. Porque o que cometeu de errado a presidenta Dilma? Os juristas todos dizem, não tinha fundamento. Agora, Jair Bolsonaro cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, tudo engavetado, pedidos de impeachment, tudo na gaveta. E o Centrão, né, que comanda o Brasil hoje, Brasil que é um país presidencialista, parece que estamos no parlamentarismo, porque é o Centrão que comanda, é o presidente da Câmara dos Deputados que faz o comando, inclusive financeiro. Todo o orçamento do Brasil praticamente está na manobra do Centrão, através do presidente da Câmara. Todos viram o que Bolsonaro fez com relação à pandemia. Minimizou o problema do povo. Nós tivemos 606 mil mortes até o momento. E ele brincando, mandando o povo tirar as máscaras, mandando aglomerar. Então, até hoje nunca se vacinou, né? Ele fez campanha contra a vacina. O Brasil é um país com potencial e não adquiriu a vacina no momento certo. Acabou uma CPI da Covid no Brasil. E um dos principais pontos, né, do relatório é o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi indiciado por 9 crimes de todas as formas, previsto no Código Penal, crime de responsabilidade, crime que já daria um impeachment, sem dúvida, ao presidente Jair Bolsonaro. Mas é um homem. Na Câmara, 513 deputados, 77 deputadas. Então, aquele grupo de homens brancos, né, são responsáveis, na maioria das vezes, pela atitude que a gente está tomando. Então, a crise sanitária do Brasil, uma crise muito forte, atingiu muito forte as famílias mais pobres, estamos com inflação alta, estamos com as mulheres, chefes de família, em grande sofrimento. Nós tivemos mais violência contra as mulheres neste período. Também aumentou a sobrecarga de trabalho das mulheres. Famílias hoje cozinhando a lenha, uma coisa que o Brasil tinha superado, fazendo fogo com lenha. Muitas crianças queimadas e adultos também. A fome voltou a assombrar o país. Nós praticamente tínhamos superado, nós não tínhamos mais nenhuma reportagem dizendo que no nosso país as pessoas estavam com fome. Então, nesse sentido, a gente está vendo fortemente o papel das mulheres, da mãe, da dona de casa, na luta pela sobrevivência. Estamos vendo um governo que não tem mais o Ministério da Mulher, como já tivemos.
Agora temos um ministério, que é um ministério muito grande, é Ministério de Direitos Humanos, de Mulheres, tudo num ministério só, e que a mulher que está à frente não preza pela vida das mulheres, não cuida, não responde por tudo aquilo que a gente precisa em relação às mulheres que estão hoje em nosso país, e na grande maioria em sofrimento. Então, pensamos que o primeiro passo para pensar em uma unidade sul-americana é tirar esse presidente do Brasil do poder. Ele não reconheceu a eleição na Argentina, ele não queria reconhecer no México, ele foi o último a cumprimentar o presidente americano eleito. Então, é um país grande aqui, um país que é referência, mas que o presidente está tornando este país mais desigual do que ele é. E a gente precisa sair, precisa tirar pelas vias legais, a gente precisa tirar esse cidadão do poder. Precisamos articular e fortalecer os movimentos sociais e movimentos de mulheres. Para se ter a ideia, com o aumento da violência contra meninas e mulheres durante a pandemia, o governo registrou o menor valor de investimentos nos programas e políticas para as mulheres desde 2015. Então, é um governo que realmente retirou a política das mulheres como política de preferência. Ele foi diminuindo. Se a gente olhar os investimentos que foram feitos no governo Lula, no governo Dilma, e o que chegou até agora, nós estamos vendo chegar no menor patamar. O governo não responde, não entende. 52% da população mulheres, um grande número chefes de família, e nós não temos aí a responsabilidade do governo frente a esta situação. A gente precisa também incluir no debate político classe, gênero e raça. O governo foi eleito com a prisão irregular de Lula, com a ajuda do juiz Sérgio Moro e do promotor Dallagnol. Todos eles agora afiliados em partido, Dallagnol e Moro, e querem disputar as próximas eleições. Fizeram toda a perseguição ao presidente Lula, não permitiram que ele disputasse a eleição, que era o primeiro colocado, e agora eles querem disputar, né? Além dessa rede de juiz e promotor de justiça usados para condenar e prender Lula sem provas, Bolsonaro foi eleito por uma rede de fake news e por uma intensa pauta de costumes, que incluía um debate de antigênero, que ele chamou ideologia de gênero. Na realidade, a pauta de Bolsonaro é a pauta dos costumes. Ele tem Paulo Guedes, o ministro da Economia, que cuida da pauta econômica, cuida dos banqueiros, e ele cuida de fazer um grande teatro, né, no país, principalmente usando a bancada evangélica, usando pessoas simples, usando a nossa cultura, muitas vezes influenciada por uma história patriarcal. E aí ele usa isso para para que a situação fique mais grave. Em 2022, temos eleições gerais. Precisamos influenciar candidatos e candidatas com uma agenda de avanços para as mulheres nas eleições de 22, para termos mais feministas eleitas. As mulheres eleitas estão sendo vítimas diariamente de perseguição, misoginia, violência política. Aqui são as vereadoras, as deputadas estaduais que estão nos estados, né, na Câmara Federal, mulheres sendo agredidas. A violência política aumentou muito mais com a presença de Bolsonaro. Ele, como parlamentar, sempre agrediu as mulheres. Agora, os seguidores dele também agridem. Então, as mulheres perdem muito espaço com um governo desse modelo. Então, precisamos, nesse momento, ter uma decisão para que possamos derrotar esse projeto fascista, que tem como principal pauta a retirada de direito de mulheres
e o esfacelamento da Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais completas que temos com relação à defesa das mulheres. Diminuir investimentos em programas e políticas de defesa das mulheres, de investimento na vida das mulheres, na saúde, na educação, na geração de renda, no emprego, no cuidado com as famílias. Então, hoje a gente pode dizer que está em sofrimento, mas como parlamentar, faço a luta diária. Estamos estendendo as mãos, suprapartidariamente, abraçando as companheiras nos municípios, não só do meu estado, mas do país. Faço lives, converso com elas, animo, assim como outras companheiras. O PT foi o partido que elegeu mais mulheres, elegeu 10. Nós temos uma companheira que hoje é prefeita do município grande, em Minas Gerais, o município de Juiz de Fora. Uma companheira professora também, foi reitora de universidade, a professora Margarida. Está fazendo um excelente trabalho. E procuramos, nesse momento de dor, infelizmente, o humano parece que aprende na dor, avançarmos, a construirmos saída na legislação e no nosso exemplo de embate público na defesa das mulheres. Eu agradeço muito esse espaço, agradeço muito, Mariana, você aqui coordenando. Nós temos que fazer um encontro presencial, estarmos juntas, né? Juntos, aí tem muita gente, homens que também de mãos dadas, nos ajudando. Eu sempre digo, não são as mulheres, são aqueles e aquelas que acreditam no mundo que a mulher e o homem têm direitos iguais perante a lei, como diz as nossas constituições. Somos iguais perante a lei na Constituição. Temos que sermos iguais na vida, no dia a dia. Por isso é importante nos encontrarmos enquanto mulheres e também com os companheiros que apoiam a nossa causa e nos fazem seguir juntas. Vamos adiante, vamos na luta, vamos ter coragem. Se eu precisar de sair, a Yara está aqui, conhece tudo do mandato, tudo que está acontecendo no Brasil, viu, Mariana? Você sabe, e ela pode intervir e responder alguma coisa. Muito grata, gratidão, força, coragem, luta. Estamos juntas. Bueno, muchas gracias, Rosa. Sabemos que te escapaste de otra actividad allá en Brasil. Tenemos información confidencial. Ahora abrimos a preguntas. Sé que nuestra compañera Diana tiene una por ahí. Mientras se van animando a preguntar, mi pregunta es sobre la agenda regional, ¿no? En algún punto, con toda la fuerza y las particularidades de cada uno de los casos, hablamos, entre comillas, de agendas nacionales. Entre comillas, porque la lucha no es nacional, está clarísimo. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de la agenda regional desde el punto de vista de la articulación política? En cómo están viendo, si están participando, por supuesto que sí, lo pensamos colectivamente, pero cómo están viendo estas articulaciones que son históricas, pero que tienen particularidades en el presente de los movimientos de mujeres más allá de las fronteras, y cuáles son los desafíos, en qué estado estamos. Y lo pregunto así tan abierto porque quiero que cada una lo encare desde el lugar que le parezca mejor, desde su visión, ¿no? Sé que Rosa se tiene que ir, pero dejó a una compañera acá representando, así que también quiero, Yara, si tenés ganas que tomes la palabra y respondas. No sé, Diana, ¿querés hacer tu pregunta? Y ahí así pueden tomar tal vez las dos, y por supuesto hay compañeras aquí, pidan la palabra o escriban en el chat, como les parezca, y armamos nuestro debate. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras y todos que están en este momento, en este encuentro tan hermoso y tan necesario, como bien decían antes.
Y bueno, la pregunta que tengo es vinculada a la agenda de diversidades o disidencias, ¿no? El LGBTI+, y también las interseccionalidades, ¿no? Cómo, hablando un poco, retomando lo que decía tanto Virginia como Ingrid, cómo confluyen estos sectores en esa agenda, ¿no? Teniendo en cuenta los ejes de protección, de asistencia, la prevención de las violencias, como bien hablaba Ingrid, y también las redes de territorialidad, ¿no? ¿Cómo son esos desafíos? Y por otro lado, también pensando en los varones, ¿no? En las masculinidades, que es un gran debate también que se ha dado, cómo incluirlos, qué hacer también con los varones que ejercen violencia. También eso es un poco lo que se me ocurre. Acá tengo a mi hijo que me está está aportando. Pero bueno, serían como esos dos ejes, ¿no? Por un lado la agenda de las diversidades y disidencias, y por otro lado los varones, cómo incluirlos en nuestro movimiento, en nuestra agenda. Paola, ¿estás saludando, Paola Pardo, o estás queriendo hablar? Solo saludando. Bueno. Paola siempre nos acompaña. Bueno, podemos empezar por ahí, si les parece. Podemos seguir el mismo orden de exposiciones. Si les parece, primero Virginia, después Ingrid, y después si Yara quiere sumarse, me encantaría. Bueno, un gusto escucharlas. Algo que no mencioné, digamos, que ha estado tratado es la cuestión de las violencias. En la Argentina logramos una ley integral en materia de violencia en el gobierno de Cristina. Es una ley que como recogió, digamos, las propuestas y las indicaciones de Belén do Pará, incluyó las distintas formas y tipos de violencia, y eso fue muy potente, ¿no? Legitimar las distintas formas de violencia y los tipos de violencia, desde la psicológica hasta la obstétrica, la mediática. Eso fue muy alumbrador, con todo lo que eso significa. Solamente pensar, digamos, en la violencia psicológica, muchas mujeres no reconocían que eran víctimas de violencia, entonces eso fue muy importante. También decir que nuestro gobierno y desde el Ministerio de las Mujeres por primera vez invirtió federalmente. Esto significa muchísimo para nuestro país por las características que tiene, que ya mencioné antes. Esta inversión a nivel federal significa la creación de políticas y servicios en todas las provincias. Eso está en proceso de implementación. Respecto a las agendas, yo me gustaría también preguntarle a las compañeras, nosotras desde la Argentina vemos que nuestra base social, digamos, centralmente está tomada por dos temas, las violencias y las diversidades. Te responde en parte, Diana, la Argentina y nuestro gobierno ha desplegado, y el gobierno de Cristina, leyes fundamentales, y hay un proceso de política pública y de implementación también muy potente de parte del Ministerio. Esta inmersión, digamos, de las agendas en estos dos temas está hoy en cuestionamiento. Lo viví hoy. La pandemia ha puesto al desnudo las necesidades del pueblo, las necesidades en materia de condiciones de vida que van desde el agua, como hablaba Ingrid, hasta el empleo, los cuidados. Yo creo que esa agenda va a cambiar. Es necesario que nosotras transformemos esta agenda feminista, es la que viene.
estoy segura que es la agenda que viene, lo vamos palpando, y eso es lo que tengo para decir. Respecto a las articulaciones, yo creo que hay una articulación a nivel gubernamental que es muy fuerte. La Argentina también es cabeza, digamos, en CEPAL, ha avanzado en acuerdos en relación a los cuidados, en cumplimiento con el Acuerdo de Quito, reuniones de ministras, reuniones de ministros de Economía y de Finanzas, y hay una agenda compartida y hay una que es los paros, las grandes movilizaciones, que generan también vínculos más permanentes a los cuales todas no accedemos. Alguien habló, y creo que Mariana, si hay articulación política, digo, bueno, esto que estamos haciendo ahora y muchos otros ámbitos, que también en los cuales hemos participado algunas, creo que han ido creciendo, y la pandemia en ese sentido, a través de los Zoom, nos ha permitido participar de ámbitos no solamente latinoamericanos, como dije antes, sino también iberoamericanos. O sea, nos ha acercado a, de alguna manera, continuar estas expresiones que, en el caso de las gubernamentales, por supuesto, digamos que son los gobiernos los que articulan. Hay una articulación importante con algunos gobiernos más afines, seguramente, y en el caso de lo que significan los paros internacionales, ha significado también, digo yo fundamentalmente, sentir de que no estamos solas, que no, esto es un movimiento internacional, y eso por sí mismo me parece que es importante. No sé si respondo, Mariana, Diana, pero podemos seguir conversando. Muchas gracias. Ingrid. Está silenciada nomás. Sí, ahí le pedí, ahí está. Sale que el anfitrión me tiene que dar permiso. Como yo me silencio cuando ya no me toca hablar, mil disculpas. Bueno, yo quisiera además comentarles algunas cosas más, digamos, que están en la agenda. Dos temas que no son menos importantes. Uno, desde pues 2007 más o menos, igual tenemos despenalizada o más bien tenemos la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia del Estado mexicano, justo hace un par de meses quizás, un mes, sí, un mes y medio quizás, sacó jurisprudencia al respecto de lo que significa despenalizar la interrupción del embarazo, el aborto, en el sentido de que ninguna mujer en México pueda estar encarcelada por haber decidido abortar y haberse practicado un aborto. Esto es un hito, además. Se da en estas circunstancias, en estos gobiernos. Ojo, está la despenalización, no necesariamente la legalización. Ahí hay que avanzar en todo caso, como lo tiene la Ciudad de México, ¿no? Con un código penal que prevé la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y la interrupción voluntaria, que es la figura que se le da allí cuando las mujeres son víctimas de violación o inseminación artificial, es decir, una
una gestación forzada, por llamarlo de algún modo. Tenemos esas dos figuras y en el caso de violación no hay un límite de semanas de gestación, pero en el caso de la interrupción legal sí es hasta las 12 semanas y se practica en los hospitales públicos del sistema de salud de la Ciudad de México. Y la otra que me parece también un hito tiene que ver con, que por acá yo leí a alguien, tiene que ver con las condiciones de paridad, al menos en las representaciones legislativas, tanto en el Congreso local de la Ciudad de México como en el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, hay paridad en términos de las representaciones. Y el gobierno de la ciudad tiene un gabinete paritario. Tiene que ver también un poco con el estilo con el estilo y los compromisos que asume la jefa de gobierno a partir de ella encabezar un gobierno de la ciudad más grande del país, donde somos el 51% de estos 9.1 millones somos mujeres. Pero además ella misma, ¿no? Ser una mujer militante de la Cuarta Transformación. Y algo que hemos dicho varias militantes de la Cuarta Transformación es que esta Cuarta Transformación será feminista o no será. Y cuando hablamos de feminismo, estamos hablando quizá en el sentido de, y que ahí me gustaría dejarlo como una reflexión, en todo caso, para tomar postura a nivel regional. Creo que algo que nos hermana, incluso en la historia y en la historia reciente, tiene que ver con esta construcción de los feminismos desde la izquierda y desde lo territorial, que pasan no solo por la diversidad o atender a la diversidad en las disidencias sexuales, sino también por el anticolonialismo, el antirracismo, porque somos sociedades, somos pueblos diversos que nos hemos conformado también con la presencia de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes, y que necesariamente cuando construimos una agenda feminista o desde la región, tendrá que ser una agenda feminista de izquierda, porque discúlpenme, pero yo no entiendo más que desde la izquierda la postura antipatriarcal, anticolonialista y antiliberal. Y creo que hacia allá tenemos que estar en esta construcción de la agenda, que pasa incluso por, cuando hablamos de los sistemas de cuidados, dotarlos de esta toma de conciencia, de esta toma de postura. No queremos sistemas de cuidados que solo concilien la vida familiar con la vida laboral. Ojo, es importante. Queremos sistemas de cuidados que pongan en el centro del debate la división sexual del trabajo. Porque ahora resulta que la conciliación es que las mujeres aportemos en el hogar tanto como los compañeros, pero sin que se toque el tema de la división sexual del trabajo en los cuidados, ¿no? Y creo que eso es a lo que tendríamos que arribar en estas discusiones. Y bueno, me parece importantísima la experiencia argentina, evidentemente, la experiencia de Brasil y lo que se están haciendo en otras ciudades, pero creo que la toma de postura tiene que venir de ese feminismo que tiene que partir para un 99%, no para el 1%, como dice Nancy Fraser, de las privilegiadas, sino todos los derechos para todas, me parece. Yo ahí lo dejaría, gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Le voy a dar la palabra a Yara y después Juliana Marino también pidió la palabra y tenemos algún comentario de Asdrúbal, pero bueno, primero le damos la palabra a Yara, que estaba pendiente. Obrigada, Mariana. Primeiro, claro, a fala da deputada Rosa era uma fala mais qualificada para estar aqui agora, porque ela foi eleita para representar a população e está aqui para isso. Eu sou assessora da bancada feminina, né? A deputada professora Rosa é uma das coordenadoras da bancada feminina aqui,
E já respondendo a pergunta sobre essa questão da diversidade, a gente tem uma bancada feminina, são apenas 15% das mulheres, mas não é uma bancada que representa tanta diversidade, né? Nós temos entre as 77 eleitas, 12 se autodeclaram negras, né? E você tem apenas uma indígena. Então, até mesmo o extrato das mulheres que estão hoje aqui representadas não conseguem representar um extrato efetivo da sociedade, até porque da população feminina no Brasil, a maioria é negra. E a gente não tem essas mulheres representadas aqui. Para falar também em diversidade, o Brasil hoje representa, infelizmente na nossa região, o país que mais mata pessoas LGBT. E tudo isso, toda essa falta de representatividade, todo esse assassinato de mulheres, né, o número de feminicídios é muito grande no Brasil, mas também o assassinato de pessoas LGBT, ele está dentro do arcabouço de uma política que vem sendo instituída nesse governo, que é uma política de costumes, uma pauta moral, em que essas mulheres elas não conseguem, né, estar nesses espaços, não conseguem ser efetivamente representadas nesses espaços. Né? O assassinato da vereadora Marielle Franco trouxe muito dessa misoginia, o assassinato de uma mulher negra lésbica, e a partir disso a gente conseguiu, inclusive, construir a candidatura de outras mulheres, mas que não é o suficiente para você ter uma pauta efetiva no Congresso, né? Uma pauta que leve isso em consideração. A Ingrid falou muito sobre a importância do cuidado. A gente já apresentou projeto de lei referente à economia do cuidado aqui no Brasil. A gente não conseguiu avançar com esse processo, mas eu acho que isso também é uma forma de você incluir os homens no debate, que foi uma das perguntas que a Diana fez, né? Como incluir os homens nesse debate? Acho que o primeiro ponto é fazer esse processo que a gente está fazendo aqui agora, com vários homens participando desse debate, tratando sobre a conscientização desses homens de qual o papel deles nesse espaço, mas também incluí-los nessa divisão dos trabalhos. Aqui há um longo caminho para que a gente possa chegar a pensar e cogitar em paridade no Brasil. Isso não é possível agora. A gente votou uma reforma política agora, tem pouquíssimas semanas, e a gente não consegue discutir no âmbito do Brasil nenhuma cota mínima de 10% de cadeiras para as mulheres. Paridade é um universo que não existe, né? A gente é fruto de uma sociedade extremamente machista. As mulheres agora vão completar 90 anos do voto feminino, enquanto os homens vão completar 490 anos do voto aqui no Brasil. Então, é um abismo muito grande da representação das mulheres nos espaços de poder e decisão aqui, e que isso influencia diretamente nas leis e na proteção das mulheres. E, da mesma forma, a gente é um país que tem muita violação, tem muito estupro de mulheres e um aumento estrondoso da violência contra as mulheres durante a pandemia. Eu realmente gostaria que esse debate, a gente conseguisse fortificar a partir desse debate uma série de debates da região sobre quais ações nos inspiram muito as ações dos outros países. Por exemplo, se a gente anda aqui no Brasil com um paninho verde, panuelito, as pessoas não sabem do que se trata, as pessoas não entendem o que se tratam, e não entendem o que se trata, muito menos o debate sobre o aborto. Se a gente anda pela Argentina, e todas as sacadas, em todas as mulheres andam com os paninhos nas bolsas, então todo mundo na rua sabe do que se trata, sabe o que é. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Como a deputada Rosa Neide falou, o Ele Não foi um movimento muito grande, mas é um movimento muito inspirado no que vocês conseguiram construir aí, com Nenhum a Menos e tantos outros, em que a gente tenta se inspirar, tenta abocar, né, tenta trazer para o debate no nosso país, mas que a gente tem uma parcela da população com muita resistência. Então, talvez, quanto mais desses debates acontecerem, quanto mais as pessoas naturalizarem esse tipo de debate, mais a gente consegue conscientizar, não só os homens em prol dessa luta, mas também as mulheres. É isso, obrigada. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Juliana Marino. Ahí va. Cómo me costaba seguirte, Yara, con lo rápido que hablas. Me imagino las dificultades de ustedes cuando nosotros hablamos rápido, pero ustedes hacen más esfuerzo que nosotros por comprender. Pero hablabas tan rápido, pero yo la voy a volver a escuchar luego. Agradezco muchísimo lo que planteabas. No, yo estaba leyendo aquí lo que había planteado Asdrúbal, que me imagino que Asdrúbal es, no sé si es el único varón que tenemos aquí, pero por lo menos es uno que está organizando un seminario interesante para este mes. Y yo quería decirte, Asdrúbal, que en Argentina
hubo la ley de violencia, la ley de protección contra toda forma de violencia hacia la mujer, y luego hubo una ley que agregó la categoría de violencia política, como tú estás planteando aquí en el chat, pero todavía no hemos logrado hacerla operativa, o no sabemos para qué nos sirve. Hemos empezado a tratar de denunciar algunos casos de persecución política en algunos ámbitos, que Virginia seguramente puede hablar de esto también, pero no entendemos cómo hacerla operativa. De todas maneras, el reconocimiento de una categoría de violencia política en la ley de violencia sobre las mujeres ha sido muy importante y nos permite esto mínimamente denunciarlo. Yo lo que quería preguntarles, no sé, a todas o a las que tienen en este momento más contacto internacional, si hay algún ámbito institucional latinoamericano de los bloques que esté funcionando como ámbito feminista, ya sea en Mercosur o en CELAC, ya que la UNASUR por ahora está absolutamente paralizada. Y la miro a Ingrid porque como México, digamos, es presidencia pro tempore de CELAC, a lo mejor hay alguna iniciativa allí, o podría ser interesante, y la miro a Mariana, que es la que se sabe todo sobre el Mercosur, a ver qué ámbitos, digamos, institucionales latinoamericanos, que no sea solamente una reunión a lo mejor de ministras exclusivamente o cerrada a esto, sino más amplia, ¿no es cierto?, pero que pudiera organizarse para volver a poner en valor algunas cuestiones, porque todas ustedes han coincidido en general en la necesidad de cuidado, el tema de la violencia, el cuidado, la feminización, de cómo el fascismo, cómo lo que ocurre en Latinoamérica nos impacta de una manera diferencial, etcétera. Esto es lo que han más o menos traducido todas ustedes, y podría ser absolutamente oportuno, o a lo mejor está ocurriendo y yo no lo conozco, lo cual por ahí no puede ser que yo no lo conozca porque tampoco estoy en este momento tan al tanto, pero cuando no lo conocemos es que no existe con potencia, sino más o menos la información circula y uno accede a las propuestas. Si fuera que hay algo que está ocurriendo, que nos lo cuente aquella que lo sepa, y si no podemos dejar pendiente una iniciativa que nos encuentre en algún momento en estos ámbitos, porque en el tema de la violencia, el caso no solo de Mireille, sino de la cantidad de lideresas asesinadas en distintos países de América Latina también es un punto central. Gracias. Sumo a la pregunta de Juliana, la de Asdrúbal, que hacía hace un momento, que era ¿qué hace falta para promover una constituyente feminista nuestra americana? ¿No? Como también va en hilo con lo que planteaba Juliana recién. No sé quién toma la palabra. Ingrid. Gracias. No sé por qué me tienes que dar el poder de reiniciar mi audio, Mariana, o quien No esté. sé bien cómo es, pero yo estoy con un problema de conectividad porque estoy fuera de la ciudad y tengo como una demora. Entonces veo que... No sé por qué. Bueno, a mí se me antoja, pues, que esta es como una tarea un poco emergente, la posibilidad de generar un diálogo, pero y mucho en los términos que decía Juliana. Creo que hay que dialogar o que sentarnos a dialogar quienes estamos haciendo la política pública, pero quienes están también en el activismo, en la defensa de las víctimas. Creo que habría que crear un mecanismo también más horizontal. Nosotras hace poco, como una iniciativa con varios actores, pues, hicimos el diálogo de territorios y ciudades de paz. Creo que de ahí se han desprendido también algunas necesidades de poder poner en el centro como una gran confluencia de voces feministas de la América Latina. Insisto, no es que sea sectaria, pero creo que hay una
que tendríamos en estas voces feministas hacer una toma de postura desde las izquierdas o desde las fuerzas progresistas. No sé, nosotras traemos algunos proyectitos por ahí, algunas conversaciones iniciadas, por supuesto. Yo me siento muy novata participando en un diálogo así, lo celebro muchísimo, pero bueno, pues estamos buscando la manera, sí, de encontrarnos con otras colegas militantes, mujeres de a pie, que les decimos nosotras de América Latina, y de, pues eso, iniciar un diálogo. Creo que sería algo, bueno, yo me lo llevo un poco de tarea, insisto, traemos algunas conversaciones, pero creo que es muy pertinente. Bien, Virginia, tiene la mano levantada. Sí, yo recién mencionaba, en la línea de lo que plantea Ingrid, el papel de la articulación feminista del Cono Sur, para el caso del Cono Sur, que es muy activa y que en los últimos tiempos creo que ha desarrollado una articulación con la representación política, que es muy, muy amplia, ¿no? Yo he tenido ocasión de participar ahora también a través de los Zoom. También hay una red de municipalista a nivel latinoamericano e iberoamericano, que lo mismo, también tuve oportunidad de participar y me llamó la atención la masividad. Nosotras en la Argentina se ha creado una red de concejalas que es muy importante. Vinculamos esa red con la red de municipalistas. Yo creo que en la medida que se vayan generando ámbitos, ¿no?, las posibilidades de articulación entre distintos sectores, digamos, porque hablamos sobre los temas de la violencia, pero también está, como dice Julián, el ámbito de la representación, que ha tenido por momentos una articulación a través de los parlamentos. Pero es cierto que no existe, digamos, un ámbito horizontal como fueron los encuentros feministas latinoamericanos, donde ahí íbamos todas las que podíamos, por supuesto. Nosotros tuvimos sede en la Argentina y fue muy, muy importante la posibilidad de movilizar a nuestras compañeras, que tengan la experiencia de nuestras compañeras del territorio, que tienen una enorme representación, de participar como nosotras de estos ámbitos. No es muy necesario, digamos, ¿no es cierto?, que no sean de las élites o de los grupos con representación. Entonces, eso seguramente que falta, porque también lo que yo veo, sin participar, que como cité antes, los paros de las mujeres y los vínculos que se dan son también de un grupo, ¿no?, de las que han sido cabeza del Ni Una Menos o de los paros de las mujeres. No es masivo, digamos, no es horizontal como demanda Ingrid. Así que bueno, si surge de acá la propuesta, que venga lo presencial y volver a los encuentros feministas latinoamericanos no estaría mal, pienso. ¿Alguna compañera más? Yara. Espera que te desmuteo, a ver. Vou tentar falar devagar, para ver se a Juliana me entende. Muy devagarinho. Juliana, nós temos mais facilidade de entender vocês falando espanhol em qualquer velocidade do que vocês nos entenderem. Então, peço desculpa primeiramente. Só para trazer um pouquinho da experiência do Brasil, nós aprovamos recentemente agora, respondendo a pergunta do Asdrubal, nós aprovamos a Lei de Combate à Violência Política contra as Mulheres, né, agora em agosto. A gente ainda está tentando entender como é que vai ser implementada essa lei, quem vai julgar, como é que vai se dar a punição, onde vão acontecer as denúncias. Então, a gente está conversando com os órgãos técnicos para poder assimilar a lei e ela realmente ser implementada. Da mesma forma,
Aqui no âmbito da Secretaria da Mulher, as deputadas conseguiram criar, em 2019, uma campanha de combate à violência política de gênero. Então, é uma campanha inédita, né, nos parlamentos, mas as deputadas estão tentando implementar e levar para as assembleias, para que em todos os estados a gente consiga debater sobre isso, debater o que é considerado violência política nos regimentos, né, das assembleias e das câmaras, para que a gente possa combater a violência política. E também, agora, em 2021, as deputadas criaram o Observatório Nacional da Mulher na Política. E esse observatório, ele tem a função, né, um dos eixos de debate desse observatório é o debate sobre a violência política. Então, nós temos a participação política, nós temos a violência política, e a gente tenta atuar junto com professoras das universidades, acadêmicas, junto com pesquisadoras, junto com as assembleias, junto com diversos órgãos, para que eles se agreguem nesse observatório e ele não tenha a função só de observar, ele tem a função de debater, de propor e de implementar ações no combate à violência contra a mulher. Espero que eu tenha falado devagarinho, que tenha sido compreensível e peço desculpas mais uma vez. ¿Alguna compañera más? No, yo solo mencionarte, Juliana, que no estoy siguiendo tanto lo que sucede en el Mercosur en el ámbito hoy. Está la reunión de ministras y autoridades de la mujer del Mercosur. El tema es que hoy tenemos 4 estados, Venezuela ilegalmente suspendida, tenemos 4 estados, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las propuestas que ha llevado Argentina en línea con las políticas del gobierno nacional no cuentan con ningún consenso de los socios. Básicamente ese es el punto, ¿no? Son ámbitos gubernamentales, entonces, que se rigen por la regla del consenso. Entonces sé, porque lo había hablado con una compañera responsable, la competencia primaria hoy está en el Ministerio de las Mujeres en Argentina. Había conversado con una compañera que lleva el tema en la presidencia argentina del Mercosur, que fue el primer semestre de este año, y la frustración era total, justamente porque, bueno, es evidente, ¿no? ¿Qué propuesta? Había una propuesta incluso de una concepción regional del tema de cuidado, o sea, ¿qué consenso se puede tener en un gobierno como el de Bolsonaro, o en fin, ¿no? Entonces, el punto es ese, por eso yo me centraba más en la articulación política, porque a nuestro pesar a veces la institucionalidad es una coyuntura. Entonces, ¿cómo sostenemos las conquistas más allá de las coyunturas, que espero en nuestro caso dure mucho tiempo, y que vuelva en Brasil una coyuntura de un gobierno popular, pero aún así, bueno, estamos en esa situación, ¿no? Asdrúbal, ¿pediste la palabra? Hola, saludos. ¿Te escuchamos bien? ¿Te estás muteado de nuevo? A ver. Ahí. Bueno, un saludo sororario a todas y a todos. Felicitar a Mariana y al panel. De verdad que para nosotros y nosotras en Venezuela es importante recoger y sistematizar las experiencias nuestra americana desde la perspectiva de género. Yo creo que en este momento histórico que nos ha tocado vivir en el contexto además de esta pandemia y de esta crisis civilizatoria que es profundamente machista, profundamente patriarcal, nos convoca pues a seguir encontrándonos y seguir estrechando lazos que no solo nos permitan vernos de manera física, sino dibujar en los imaginarios colectivos de nuestros pueblos nuevos escenarios que nos permitan seguir avanzando y conquistando nuevos espacios en favor de la patria grande. Y en ese sentido creo que las mujeres de la patria grande tienen una tarea fundamental al frente, en la primera línea de batalla. El comandante Chávez nos pedía, en el caso de Venezuela, avanzar en la construcción del socialismo feminista. Y yo creo que después de ya más de 20 años de revolución,
Venezuela ha tenido avances significativos, avances importantes que han transformado la vida de las mujeres. Y nosotros desde Venezuela siempre estamos en la plena disposición de compartir experiencias, de acompañar experiencias, de incorporarnos a experiencias en toda nuestra América para seguir avanzando en el sueño bolivariano, en el sueño de todas y todos nosotros, que es construir la patria grande, la patria de Bolívar, de Chávez, de Néstor, de Lula, que bueno, que creemos que en estos tiempos es necesario que volvamos a retomar y que después de la pandemia, bueno, nos podamos encontrar, abrazarnos y seguir en este ejercicio dialéctico feminista, porque el cambio, si no es feminista, no es cambio. Entonces, bueno, quería expresarles ese sentimiento de Venezuela y espero puedan participar en un seminario que estamos promoviendo desde diferentes organizaciones a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, un seminario internacional que, bueno, que vamos a estar encontrándonos y debatiendo sobre cómo superar el flagelo de la violencia y romper el techo de cristal para que las mujeres en nuestra América, bueno, puedan tener vidas dignas, puedan tener la capacidad de ser escuchadas, visibilizadas y continuar siempre en avanzada en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y más humana. Muchísimas gracias y saludos a todos desde Venezuela. Bueno, gracias Asdrúbal, una alegría seguir encontrándonos, aunque sea virtualmente, y qué mejor cierre, ¿no? Ya ahora no tengo más nada que decir, me parece que después de las palabras de Asdrúbal estamos más que bien. Lo único sí, nuevamente agradecer a las compañeras que estuvieron presentes, exponiendo, y a quienes participaron, y seguir construyendo estas tramas que nos permiten transformar todo, transformar absolutamente todo. Así que de verdad, gracias. En 15 días, para quienes están participando, tenemos del ciclo en general, tenemos el cierre, no voy a adelantar nada, tenemos un par de sorpresas interesantes. Así que bueno, gracias a las compañeras que estuvieron exponiendo hoy, y al resto nos vamos encontrando, y va a estar subido al YouTube, y vamos a difundir, Asdrúbal, no sé si anda por ahí todavía, el encuentro para que, aquí está, ahí te vi, para que lo podamos conocer todos y todas. Bueno, gracias, gracias.